Bienvenidos, enhorabuena. Comenzamos esta semana con un tema delicioso e interesante. Vamos a tener a un periodista, escritor, emprendedor y motivador de emprendedores, lo diría yo así, con nosotros. Vamos a hablar de este libro que se llama Historia de Negocios Altamente Inspiradoras con Juan Carlos Yepes. Bienvenidos, enhorabuena, de interés. Hoy lunes, arrancando semana. Bueno, entonces empieza uno a hojear tu libro, mi querido Juan Carlos. Y lo primero que uno ve, la pasión y 9 claves más para el éxito en los negocios. Pasión, mucha pasión es el primero. Valores claramente definidos, el segundo. Crea, tenga fe, el tercero. Sentido social, no particular, ojo con eso. 5, claridad en los objetivos. 6, definir un plan de acción, ser estratégico. 7, oiga pues, insistir, persistir y resistir. Y nunca desistir. Y nunca desistir. 8, poder de relacionamiento. 9, excelentes comunicaciones. 10, flexibilidad y capacidad para aprender y desaprender. Y yo pienso que esto se aplica no solamente a los emprendedores, a los negocios, sino para la vida en general. Totalmente. Son valores que hacen parte de una persona. Es difícil que haya alguien que tenga los 10, pero sí es importante que desarrollemos, que sepamos cuál es ese norte, cuáles son esos principios, esos fundamentos que nos van a hacer altamente exitosos en la vida y obviamente en el caso mío pues que hablo de temas de negocios para que nos vaya muy bien empresarialmente. En Enhorabuena particularmente hemos hablado, yo creo que esta es la tercera oportunidad que hemos hablado de temas relacionados con emprendimiento, sí, porque nos encanta darle esa opción a los televidentes, muchos de ellos adultos mayores, nunca es tarde para emprender una idea de negocio. Y bueno, en esta oportunidad tenemos a Juan Carlos Yepes, se lo presento para quien no lo conocen. Él es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de mercadeo del CEIPA, socio de Accord Antioquia, que es la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, estratega en comunicaciones, relaciones públicas y mercadeo, y esa hoja de vida tenía muchas otras cosas, pero podemos empezar a conocerlo sin leer la hoja de vida. Periodista, te gustó serlo desde chiquitico porque en tu pueblo te admiraste con la magia de la radio. ¿Cómo fue eso? En Abejorral existía La Voz de Abejorral y cuando yo pasaba por ahí, por la calle al lado del comercio, veía eso y me parecía mágico. Decía, ¿cómo es que alguien que está hablando acá, ahí encerrado, y hay una cantidad de personas, no solo en el área urbana, sino en las veredas que lo podían escuchar? Y eso me parecía pues asombroso. Hasta que un día me atreví a entrar y entonces me dijo, venga, le explicamos cómo funciona. Y me hice amigo del que era locutor, pero además me enseñó a manejar los equipos. Pero era al escondido del dueño de la emisora. Y una vez nos encontró, estaba yo ahí manejándolo, pero yo creí que se iba a enojar y al contrario, se alegró. Me empezó a poner en vacaciones a trabajar y me empecé a encarretar muchísimo con la radio, luego con la prensa, porque creé un periódico allá de Abejorral, y así fue como empecé en el mundo de las comunicaciones. Me parece apasionante porque me di cuenta que las comunicaciones tenían su razón de ser en cuanto son una herramienta para el servicio. Y eso era La Voz de Abejorral, donde eran los servicios sociales, que tal persona necesita algo, que se lo envíen. Entonces me apasioné de ese cuento y sobre todo del poder servir a través de la comunicación. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste en ese proceso de enamorarte de las comunicaciones a través de la emisora de Abejorral? Yo creo que por ahí unos 12, 13 años, máximo 14. Y esa vocación por las comunicaciones, además de que te gusta el asunto por el servicio que se puede prestar, ¿lo heredaste de alguien de la familia? ¿Alguien te metió como por ese camino o fue innato tuyo? Más fue ver la gente de La Voz de Abejorral y luego que conocí al director, al dueño, y ver todo lo que se hacía alrededor de eso, me empecé a apasionar y en ese momento dije, quiero ser comunicador y quería estudiar, tenía claro que quería ser en la Universidad de Antioquia porque era una universidad que me gustaba y bueno, se logró. Difícil pasar. Sí. En esa época también, en esa época, bueno, eso fue hace poco, pues tampoco fue hace mucho, también era difícil pasar, es un honor pasar a la Universidad de Antioquia. Era muy complejo porque eran miles y miles de aspirantes para pasar 40 por cada cohorte en ese entonces. Y ahí reafirmaste pues tu gusto por la comunicación. Sí, total, desde el primer semestre encarretadísimo con el tema y ya por ahí a partir del cuarto trabajando. O sea, ya empecé a meterme a medios de comunicación. ¿Has trabajado en todos? Coordiné un programa de televisión en Teleantioquia cuando era estudiante,
Exacto, he tenido la posibilidad de trabajar en prensa, en radio, en televisión, en revistas, en agencias, en internet. Y ahora escribir un libro. Sí, sí, ¿Y escribir siempre te ha gustado, Juan? Me gusta mucho, o sea, yo creo que aunque inicialmente empecé en televisión, tuve una gran oportunidad cuando me fui a trabajar al periódico El Mundo, que fue, digamos, mi primer trabajo profesional. Lo anterior había sido una práctica en televisión. Entonces en El Mundo llegué fue a escribir. Y es muy bueno porque le toca a uno escribir muchísimo y en muy poco tiempo. Entonces cuando a uno le dicen escribir un libro, sobre la marcha, la verdad la mayoría de la gente dice, uy, escribir un libro, eso debe ser dificilísimo. Y demoradísimo. Y demoradísimo. Yo decía, no, pero es que a mí me toca escribir un artículo, que es una página de un periódico, en mediodía. Y eso sería el equivalente a un capítulo de un libro. O sea que en teoría, con la práctica que uno ha tenido, podría escribir un libro en una semana. Ajá. Aquí en este libro que se llama Historia de Negocios Altamente Inspiradoras, y de verdad son altamente inspiradoras, hay 9 historias de 9 mundos distintos del mundo empresarial. ¿La que más le gustó fue la primera? O por lo menos con la que más te identificó, porque sí. Este hombre, el hombre orquesta, además le fascina el asunto de la magia. Me gusta hacer magia, sí. ¿Y eso por qué? También desde pequeño, o sea, con unos amigos sacerdotes me empezaron a enseñar el tema de la magia. Conocí que don Juan Bosco, que era un salesiano, evangelizaba a través de la magia. ¿San Juan Bosco? Sí, ¿Ve? claro. Entonces utilizaba la magia y los salesianos, muchos de ellos utilizan magia. Entonces empecé yo a hacer juegos de magia, a desaparecer cartas, en fin, y me empecé a encarretar con el tema. Entonces cuando yo conocí al mago Naúl, que fue hace por ahí unos 5 años, a través de Iván Mazo, que es un gran amigo también, entonces yo me encarreté con ese tema y le dije, bueno, Naúl, entonces empecé a aprender ya magia, digamos que en un nivel mucho más profesional, para poder aplicarlo en las conferencias, en los talleres, que hoy en día los lo seminarios usas. que dicto. Perfecto. Bueno, la primera historia de estas 9 que están aquí contenidas en el libro es la historia del mago Naúl. Es un empresario, tremendo empresario. Don Juan Carlos nos permitió utilizar unas entrevistas que tiene en su canal de YouTube, que también tienen mucho que ver con el libro. Estas entrevistas, obviamente, ahorita les contaremos por qué. Y vamos a conocer un poco de ese espíritu emprendedor del mago Naúl en la siguiente mini entrevista. Luego con el negocio de los limones era por parte de un padrino, el padrino de primera comunión. Y yo le dije, padrino, yo quiero vender limones. Y me hizo un puestico a un lado de él y yo vendía limones. Pero utilizaba una estrategia. Porque yo decía, ¿cómo hago si todo el mundo allá tiene limones? O sea, yo decía, mi padrino, ¿cómo hace para vender limones? Si aquí, o sea, uno va a un limón echa muchos limones, o sea, un palo de limón echa demasiado. Sí. Y la mayoría de personas por allá en ese pueblo, pues tenían un palo de limón en el patio de sus casas. Entonces yo dije, ya sé cómo. Yo cogía los limones y empezaba a malebrear, a la orden los limones, la docena, 1000, y tiraba los limones, ya, 1000. La gente pasaba y decía el niño, y que, ay, mami, cómpreme los limones. ¿Y pero para qué? ¿En la casa hay limones? No, pero cómpreme los limones. Yo, estos limones son jugosos, son buenos. Y claro, entonces el niño veía y la gente compraba los limones y uno hacía varias pasadas, los tiraba y la gente miraba, aplaudía. Yo no sé si los compraban por necesidad o por colaborarle a uno. Pero la verdad se vendía, que era lo importante, eso era lo que necesitábamos. Sí. Porque es inspiradora la historia del mago Naúl, aunque obviamente pues con ese pequeño abrebocas se nota, es un luchador. Sí, yo creo que lo primero es porque le esquivó, le sacó el quite a la violencia, porque le tocó en una época, él vive en Urabá, en una vereda en Turbo, y le tocó una infancia supremamente difícil en medio de la extrema pobreza, y en medio de muchos actores violentos, y él tenía un espíritu de liderazgo muy alto, que si él no reacciona a tiempo, ese liderazgo habría sido para malas cosas. Queda inmerso en ese Claro, asunto. queda inmerso en ese mundo de violencia, y él fue capaz de salir a tiempo a perseguir un sueño, y sale en busca del mago Borletti, que es uno de los grandes magos de la costa, en busca de un maestro, un mentor, y es el que lo apadrina, le enseña, lo pule, y hoy en día siguen teniendo contacto. Y ya desde el punto de vista de los negocios hay una historia muy bonita de Naúl, y es cuando se encuentra con un amigo que sabe mucho de mercadeo, pero le gusta la magia. Y le dice, Naúl, vamos a hacer un intercambio, usted me enseña a mí de magia y yo lo acompaño en mercadeo. Y dice, perfecto, entonces le enseña algunos juegos de magia, y cuando llega el momento del mercadeo, entonces le dice, Naúl, bueno, a ver, usted me va a definir
son los sitios o cuáles son los clientes para las presentaciones de magia suyas. Entonces empiezan a escribir primeras comuniones, bautizos, confirmaciones, fechas especiales, eventos, fiestas. Y llega el asesor de mercado y le hace una X gigante y se las tacha todas. Y Naúl casi llorando le dice, entonces ¿yo dónde voy a trabajar? Es mucho. ¿Y qué le respondió el asesor? Entonces le dijo, lo que pasa es que usted va a ser un mago diferenciado. Usted va a buscar un océano azul. En esas fiestas que usted me acaba de mencionar, están todos los magos de esta ciudad del país. Entonces usted se va a dedicar a la magia empresarial. Usted va a generar grandes experiencias de marca a través de la magia. Y eso es lo que hoy en día hace Naúl para las más grandes marcas de este país. Se dedicó, encontró su nicho, encontró su océano azul que es diferente. Para estar escudriñando en cómo aprender de esas historias altamente inspiradoras, hablas de dos cosas aquí alrededor de la historia del mago Naúl. El hecho de saberse asociar, claro, de saber compartir conocimientos, el uno puso la magia, el otro puso la estrategia de total, mercadeo. Sí. ¿Clave o no, Juan, con lo que tú has conocido? Absolutamente clave. Estamos en la época del trabajo en equipo, del hacer equipo con otras personas, de las alianzas, de cuando va a hacer un emprendimiento, asociarme con gente que sabe cosas complementarias a lo que yo sé. Esa es clave del emprendimiento. Y lo otro, el factor diferenciador. Claro. Ese sí que es clave. Ese sí que es clave. Hoy en día, a veces uno ve en muchas profesiones personas que son commodities, o sea, son todos igualiticos. Entonces, no, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, en el mundo profesional, hay que empezar a diferenciarse. Esa es una clave absoluta de éxito. Saber especializarse en una cosa y hacerla muy bien. Sí, exactamente, eso es parte. Pero además, si todos los contadores hicieran lo mismo, pues simplemente la competencia va a ser por precio. Hay que empezar a mirar cuáles son esos valores agregados, cuáles son esos aspectos diferenciales que yo le estoy poniendo a mi servicio para que sea muy atractivo en el mercado. Entonces el mago Naúl es la primera historia que ustedes pueden encontrar en el libro, un hombre que es un gran mago, lo conocemos, yo lo conocía antes de que escribiera sobre él, y que además de ser el mago que le alegra la vida a los demás, es un empresario de Racamandaca. Claro, total. El segundo es Juan José Mejía Cañas, que es el de Ilimitada. Ajá. Que es una compañía de tecnología que hoy en día exporta y desarrolla productos y servicios muy innovadores para diferentes países. La parte, aunque la historia es muy bonita, la parte que más me llamó la atención es el momento en que Juan José está trabajando como profesor en una institución, enseñando una cosa de sistemas que se llama una hoja de cálculo, pero ya en esa época no era el Excel como ahora. Eso te iba a decir, estamos hablando hace mucho tiempo. Claro. Era el VisiCalc en esa época, que era la primera hoja de cálculo que existió antes del Excel. No me tocó. Bueno, resulta que él empieza a dictar esa clase y la dictaba todos los días, entonces estaba cansado de hacer lo mismo. Y le dijo al gerente de la compañía, ¿sabe que yo voy a renunciar? O sea, estoy cansado, me siento rutinizado. Entonces el gerente le dice, no, espera un momentico que vamos a abrir una operación en Bogotá, una oficina, a usted lo vamos a mandar para allá para que desarrolle ese proyecto y así pues va a cambiar de ambiente. Y dice, bueno, listo. A los 15 días está en el Olaya Herrera, yo creo que ni siquiera existía el José María en esa época. Seguro que no. Está el Olaya Herrera, iba para Bogotá y en el mismo avión iba el dueño de la compañía, no el gerente, sino el dueño, Jefe Pluma Blanca. Exactamente, y entonces se sienta y el jefe, el dueño mayoritario, se sienta ahí al lado de Juan José. Y le dice, hola Juan José, ¿cómo estás? Y dice, uy, además sabe mi nombre y todo. Y entonces le dice, Juan José, me han contado que estás aburrido. Y le dice, sí, doctor, lo que pasa es que siento que estoy haciendo lo mismo y entonces estoy como rutinizado. Y le dice, Juan José, ¿sabe una cosa? Yo hoy voy para Bogotá porque voy a ver una función de Paloma San Basilio. Entonces Juan José dice, uy, me va a invitar. Y entonces le dice, mire, yo voy a verla hoy, esta noche, y es la función número 457 que hace Paloma San Basilio interpretando a Evita. Y yo voy a estar ahí esta noche. Y ella es tan profesional, Juan José, y lo va a hacer tan bien, que yo voy a sentir como si fuera la primera vez que ella lo hace, como si fuera la única vez y como si fuera la mejor vez. Lección aprendida. Dice Juan José, eso es ser profesional. Así usted haga una y otra vez lo mismo, cada vez que lo hace, lo va a hacer como si fuera la primera, la única y la mejor vez. Recordemos de quién es esa anécdota y de qué empresa. Esa es de Ilimitada, Juan José Mejía. Juan José Mejía. La segunda historia de historias de negocios altamente inspiradoras, el libro escrito por el periodista Juan Carlos Yepes. Le propongo que vamos a conocer un poco la historia, no sé en qué orden de historias, de Lolita,
un sitio delicioso en el que muchos hemos tardeado, desayunado, disfrutamos cosas deliciosas que parecen hechas por la abuelita. Vamos a ver un poquito de la historia de Lolita con Fernando Filevich. Fernando Filevich, sí. Su fundador. La historia de Lolita comienza en 1999, cuando mi madre y yo empezamos vendiendo corazones que nosotros producíamos con unos equipos que nos prestaron y un tendido de materia prima que alguien nos regaló, que confió en nosotros, debido a una quiebra que es algo que forja a todo empresario. Hoy en día, 15 años después, esta empresa que comenzó con muy poco, pero con un gran capital, que era la tradición de una abuela que nos enseñó a ser verdaderos anfitriones. Ella era una persona que le encantaba recibir a sus invitados y sorprenderlos con sus delicias. 15 años después de Lolita es una cadena con más de 30 puntos de venta que recibe a más de 10.000 personas todos los días. Pero ¿saben qué? Esta historia va a continuar. Tengo mucho para contarles en el segundo libro acerca de empresas inspiradoras. ¿Qué decir de Lolita y de Federico, este personaje? Espectacular, o sea, la historia de Fernando Filevich, de Lolita, porque es como de las crisis se derivan grandes oportunidades. ¿Y cómo fue eso de la crisis, Juan, si lo O recuerdas? sea, ellos estaban absolutamente en la quiebra absoluta, les tocó empezar a recurrir, o sea, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos? O sea, cuando uno está, toca a fondo, entonces dice, a ver, ¿cuáles son esas potencialidades? ¿Qué es lo que yo he desarrollado? ¿Qué es lo más trascendental que tenemos aquí en la casa? Y se dieron cuenta que tenían un gran legado, el de la abuela Dolores. Abuela. Entonces dijo, no, vamos a hacerle un homenaje a Lolita con esas fórmulas, con esas recetas, y empezamos a sacar ese tipo de productos. Y entre todos aportando, la misma familia, con préstamos y todo, y sale esta gran empresa, que aquí digamos que en el libro está contada en muy poquitas hojas, pero va a estar en la siguiente. Va a quedar desarrollado ya en extenso en el siguiente libro. Un continuará. ¿En qué irá? ¿Cuántos emprendedores has entrevistado tú en el programa Negocios en Telemedellín? ¿Más de 3.000? Yo hice la cuenta, iban más de 3.000 en las diferentes etapas, en lo que hemos hecho en radio y en televisión durante unos 13, 14 años. Con base en todo eso que has aprendido, tú dices, a veces es necesario tocar fondo para reinventarse. ¿En qué irá que unos sí tengan la gallardía y otros no? Con o sin recursos. Porque hay mucha gente que dice, es que yo tengo la idea, pero no tengo plata, pero hay otro que no tiene tampoco la plata, pero la consigue. ¿En qué va eso? Yo creo que hay muchas claves que hablamos todo el tiempo en el tema de emprendimiento, pero una de las principales y el factor común denominador que yo me encuentro acá en esas historias es que son personas que han sabido vencer sus miedos. Y eso es absolutamente clave. Además, porque es que los miedos son innatos, o sea, hacen parte de cualquier ser humano. Tenemos. Pero otra cosa es que yo los gestione, que hagan parte de mi vida, está bien, pero que yo sepa manejarlos, que en algunos momentos sepa enfrentarlos. Para mí me parece que esa es la diferencia entre quien es capaz de dar el salto al emprendimiento y quien se queda con una buena idea toda la vida. O sea, uno lo encuentra al año y dice, no, tengo un emprendimiento aquí en la cabeza, y a los 2 años lo tiene acá, y a los 3 años, y así lo tiene toda la vida. La tal zona de confort que llaman. Sí. Y lo otro que hablábamos era la importancia de tener de vez en cuando traspiés, o sea, los obstáculos en la vida empresarial son muy importantes. El emprendimiento tiene que estar lleno de obstáculos, de hecho así es. O sea, yo llevo 12 años con esta compañía y he tenido obstáculos todos los que uno quiera. Él se refiere a una empresa que se llama Cytec Media, que se Exactamente, dedica a, cuéntales tú. Comunicaciones, relaciones públicas, todo el tema de formación empresarial, y ahí nos damos cuenta de que el emprendimiento está lleno, es duro, está lleno de retos, pero hay que mirarlos así como retos, hay que saber visualizarlos como oportunidades. Cuando el camino está lleno de retos, de piedras en el camino, de obstáculos, uno lo disfruta más, porque no se trata de disfrutar la llegada a la cima, se trata de disfrutar el camino para llegar hasta ella. ¿Cuántos empleados tienes en Cytec? Normalmente trabajamos 8 o 10 personas de planta, y ya por proyectos pues hay otras personas que llegan y se suman. Pero es una empresa grande con un gran renombre en el mundo de las comunicaciones y relaciones públicas en Medellín. Antes de irnos a comerciales, vamos a hablar de una empresa de transporte bien reconocida,
que se llama Coordinadora. Y el siguiente testimonio es de María Elena Obando, su presidenta, historia completica que la pueden encontrar en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Veamos. A ver, yo creo que el primero es la confianza en sí mismo y la confianza en la gente. Cuando la gente siente que se confía en ellas, cuando uno le puede transmitir con claridad a la gente qué quiere y cuál es su rol dentro del equipo, la gente se siente motivada. Entonces, definitivamente la confianza nunca se puede perder. Ese diría que es un tema pues supremamente importante. La otra es las relaciones, el diálogo. Siempre hay que estar en permanentemente contacto con la gente, validando si la gente sí entendió lo que uno quería transmitirle para que quede claro y para que todos vamos por el mismo norte. O sea, la comunicación permite que haya un enfoque claro de las metas y que la gente, al entender su participación, tenga también una realización a través de las metas de la compañía. El tercer aspecto fundamental es, yo creo, que la curiosidad. Hay que estar permanentemente investigando, indagando, tratando de entender qué quiere el cliente, cómo hacer las cosas mejor, no importa cómo las hagamos hoy, sino cómo se pueden ir mejorando día a día. Entonces yo diría que esos son los tres aspectos más fundamentales: la confianza, la comunicación y la curiosidad, o la investigación, sí, exactamente. Toca temas bien interesantes, doña María Elena, ¿no? Estar a la vanguardia, investigación, sí, estar al día en todo lo que tiene que ver con el negocio. Darle confianza a los trabajadores, hacerlos sentir parte de la empresa, claro, a través de una buena comunicación. Exactamente. Y algo que me gusta mucho del fundador de Coordinadora, que se llama don Aníbal Obando, un hombre de Támesis, Antioquia, mire esta frase tan bonita, dice: si usted se queda en los detalles, no avanza, arranque primero. No haga las cosas perfectas, primero hágalas. Después por el camino vamos puliendo. ¡Qué bien! Es una frase muy bonita porque a veces uno nota que hay parálisis por análisis, hay a veces exceso de planeación en algunas compañías, entonces no se hacen las cosas. Hay que ir haciendo y sobre el camino también se van arreglando las cargas. Muy bien, estamos hoy en Enhorabuena, arrancando semana, dándoles estos ejemplos, estos tips para ser emprendedores, para no tener miedo, para hacer realidad sus sueños. Más adelante vamos a tener aquí con nosotros a un emprendedor bien cercano a don Juan Carlos, de Ceipa Business School, que nos va a contar cuál fue su historia, que también es una historia familiar muy bonita. Vamos a comerciales y ya regresamos. Y seguimos hoy en Enhorabuena hablando de un libro que lo lanzaste en Bogotá, en el Hotel Marriott. En el Ceipa. También en el Ceipa. Eso lo en marzo. En Abejorral también lo lanzamos. En Abejorral, eso fue en marzo, ¿verdad? En marzo, sí, en marzo en Bogotá, en abril en Medellín, en el Sabaneta. Historias de negocios altamente inspiradoras. ¿Por qué el Ceipa Business School hace parte de esas historias altamente inspiradoras en tu libro? La verdad es que es una institución muy linda, la que admiro, de la que he sido muy allegado. Estudié ya mi especialización en gerencia de mercadeo, pero más allá de ser un alumno, porque he sido alumno pues en muchas otras universidades, me marcó muchísimo por esa visión internacional y por ese espíritu de familia que ha mantenido cohesionada a la empresa y a la institución. Eso es lo que me gusta de esa universidad, que tiene una visión empresarial, pero además una frase que me dijo alguna vez don Antonio Mazo, que me siento muy honrado de haberlo conocido. Fundador, que en paz descanse. Fundador de don Antonio Mazo, fundador del Ceipa, cuando una vez que me dice, mi hijito, vea, si usted quiere una prueba de que Dios existe y es bueno, es la familia. O sea, esa frase me tocó en lo más profundo del corazón. Y eso es evidencia, o sea, es una familia que en las buenas y en las malas, porque yo digo que en el libro no crean que son casos de éxito. Claro. O sea, son casos hay lágrimas, donde hay lágrimas. Sudor. Y cuando yo digo lágrimas, literal, donde más lágrimas hay es en esta, porque hay una quiebra y un momento coyuntural bastante complejo, difícil, y la unión de la familia permite que salgan adelante. Vamos a aprender de esta historia con Juan Fernando Mazo, director financiero del Ceipa. Bienvenido, Juan Fernando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. 42 años. Sí, señora. ¿Cómo fue esa historia? Hace 42 años, su papá, ¿por qué le dio por crear esa empresa? ¿Cuál era el contexto en ese momento para crear el Ceipa? El contexto es que mi padre llega a estudiar en Francia, él obtuvo una beca del gobierno y se fue a estudiar en Francia.
y aprendió que lo que necesitaban economías como la colombiana era el desarrollo de saberes específicos. Y entonces el CEIPA nace como un tecnológico universitario. Y la idea de él era ofrecer, por ejemplo, didáctica y dificultades del aprendizaje, que era una materia que no se daba en carreras acá. Gestión humana para las organizaciones, que tampoco era. O sea, estaba innovando, estaba innovando, creando nuevas, digamos, áreas, dándole solución a una necesidad no satisfecha. Y eso fue lo que hicieron. Y así empezaron, digo yo, con un sobregiro, porque... ¿En dónde empezaron? ¿En Sabaneta? En el centro, ¿no? En el centro. Ahora estamos en Sabaneta, pero empezaron en el centro y empezaron con, como empiezan todos los emprendedores, con un préstamo de la familia, con un sobregiro aquí y uno allá, y trataron de empezar, digamos, como muy pequeñitos, muy medidos, y pues fue cogiendo, y hoy ya somos una institución de 4.200 estudiantes, 200 empleados y cerca de 42 años en el mercado. 42 años en el mercado. Las claves del éxito. Ahorita María Elena, de coordinadora, nos hablaba de las claves del éxito. ¿Cuáles son las suyas? Las de su familia, las del CEIPA como tal. El CEIPA tiene, digamos, lo primero es conservar la esencia. Si uno mira el ADN del CEIPA, está en que es una institución que nació innovando y tiene que seguir innovando. Fuimos los primeros en ofrecer programas 100% virtuales, fuimos los primeros en ofrecer programas por núcleos temáticos, que es concentrar al estudiante en una sola área del conocimiento. Fuimos los primeros también en trabajar 40 semanas al año. Por 4 años son 160 semanas, que es lo mismo que se trabaja en otras universidades en 5 años o más, tratando de innovar. Yo creo que la respuesta es clara, una innovación que se transmita en beneficios para el estudiante. Es que esa es la única manera de mantenerse en cualquier empresa, pero ¿qué decir de las de educación? Sí. De eso se trata. Y ya como empresa familiar, pues una visión muy clara de lo que tienen que hacer las empresas familiares para ser exitosas en el largo plazo. Eso le iba a decir. Empresas familiares, que hay varias de tu libro, pues claro, coordinadora, sí. familiar, de Lolita es familiar. Tengo entendido que para esas empresas hay como protocolos diferentes, pues porque ser familia es maravilloso, pero también puede tener sus pros y sus contras. Consejos claves para las empresas familiares, Fernando. Lo primero es una visión clara del negocio y una visión clara de la familia. Es muy fácil ser una familia, un empresario familiar cuando las cosas están muy bien, pero todas las empresas y todos los emprendimientos llega un momento en el que de vacas flacas, llega un momento de dificultades porque se cometen errores, porque de pronto los proyectos no funcionan como uno quisiera, y en esos momentos es donde tiene que salir el talante del emprendedor y de la familia emprendedora, porque siempre se piensa que la familia es sostenida por la empresa y es totalmente al revés, y es la familia la que sostiene la empresa. Yo le quiero poner un ejemplo. Una empresa boyante, cuya familia, una empresa familiar boyante, que la familia empiece a resquebrajarse, esa empresa, tarde o temprano, termina en dificultades. Va por el mismo camino. Va por el mismo camino. Entonces, lo primero que hay que conservar es la familia. Y para conservar la familia, lo más importante, o lo que a nosotros nos ha dado muy buen resultado siempre, es el definir los roles. ¿Cuál es el rol de cada uno? Respeto, digamos, absoluto de esos roles, humildad también para aceptar que no sabemos todo y que un hermano puede corregirnos y puede ayudarnos, y tener la camiseta principalmente de la empresa. En ese orden de ideas, yo creo que son, digamos, la conjunción de esos factores lo que nos ha llevado a nosotros a estar donde estamos hoy. Una de las 10 claves del éxito que Juan Carlos toca en el libro es persistir, resistir, insistir, seguir insistiendo. Ahorita Juan Carlos decía que en el CEIPA, como yo creo que en el 99.9% de las empresas ha habido problemas, ha habido crisis. ¿Cómo las han sorteado? ¿Cómo han salido adelante? ¿Por qué no han tirado la toalla? Y esto para la cantidad de emprendedores que nos pueden estar viendo, porque debe ser difícil. Es muy difícil. Nosotros, pues yo le cuento una anécdota, nosotros tuvimos una situación bastante difícil por allá a finales de los 90, entre el 96 y el 2000 más o menos. Y fue una situación, digamos, de una iliquidez muy dura, muy evidente. Y logramos salir de ella concentrándonos primero que todo en la estrategia. Definimos una estrategia empresarial y dijimos, vamos por este camino, y persistimos por ese camino. Curiosamente, la estrategia era la educación virtual.
Pero mire este dato, en esa época el primer programa que lanzamos había requerido unas inversiones muy cuantiosas y el primer programa que lanzamos al mercado 100% virtual recibió 7 estudiantes, 4 de los cuales estaban becados. Dios mío. Entonces era una situación bastante difícil porque no daba el flujo de caja que se esperaba. La familia se concentró en que ese era el norte que queríamos perseguir, en que queríamos hacer una educación virtual de calidad, que es una respuesta a una necesidad que no está satisfecha en el país. Mire, este país tiene el 35% de cobertura en educación superior. Y si la educación, la gente no puede llegar hasta las universidades, es la universidad la que tiene que ir hasta donde están las personas. Y nosotros queremos hacer parte de ese cambio, nosotros queremos hacer parte de esa evolución en nuestro país. Entonces teníamos esa dificultad y cada uno de los roles. Entonces empezamos mi padre y mi hermano mayor Diego, que hoy es el rector, en el tema de la estrategia educativa y ofrecer lo mejor que pudiéramos el producto. Empezaron mi madre y yo en el tema financiero y entonces nosotros no nos metíamos en los temas académicos, ellos no se metían en los temas financieros y simplemente lo que hacíamos era llegar a acuerdos. Entonces nosotros teníamos una cosa que llamamos el comité de familia y es una reunión de familia en donde nos poníamos de acuerdo y ahí era donde se daban todas las diferencias, se subsanaban. Ponían a un lado lo empresarial con lo familiar, sí, como dos espacios esto era un tema como clave. de junta. Entonces aquí, mira, yo no estoy de acuerdo con esto pues tiene un costo demasiado alto, ¿por qué no lo hacemos de esta otra manera? Y nos poníamos de acuerdo. Una vez salíamos de esas reuniones, entrábamos a la universidad y el lenguaje era el mismo para todos. Entonces le podían preguntar a Diego, me podían preguntar a mí, la respuesta iba a ser la misma, estando o no de acuerdo. Porque eso le transmite a la organización una coherencia que es fundamental en los negocios. Es muy malo para las empresas familiares cuando un hermano dice una cosa, el otro dice otra, el papá una cosa, la mamá otra, porque eso se vuelve, entonces la gente empieza a hacerle caso a quien más le parece. Claro. Y entonces todos trabajando, la situación ya difícil y todos trabajando, digamos, de manera desunida, jalando para diferentes lados, pues no íbamos a salir nunca de la situación. De lo que has aprendido del CEIPA, no solo de la especialización que hiciste allá, sino de conocer su historia, ¿qué has aplicado para tu empresa? No, todo. Para Saite. Es que además hay que decirlo que Juan Fernando ha sido un gran asesor nuestro dentro de la misma compañía. En algunos momentos nos ha dado consejos que nos han servido para que la empresa sea sostenible en el tiempo, porque yo creo que eso es de los grandes consejos que nos ha dado Juan. O sea, hay que ponerle mucho cuidado a ese tema administrativo. ¿Qué nos pasaba a nosotros como empresa? Que somos de comunicaciones, entonces sabemos muy bien el tema de comunicaciones, pero el tema administrativo muy poquitico. Total. Y eso hace que uno pues caiga en dificultades. Claro. En ese momento recurrimos, por ejemplo, a Juan en una de esas crisis y Juan nos ayudó, nos aportó, nos ayudó a generar políticas que nos dieran liquidez y que hoy en día seguimos aplicando, Juan, y se da la oportunidad para decirte que muchas gracias. Muy bien. Juan, consejos para los emprendedores que nos estén viendo, quienes sueñen, quienes, como decía ahora Juan Carlos, tienen hace 5 años una idea en la cabeza pero no se deciden, o quienes la están arrancando y están en un mal momento, consejos para ellos. Yo creo que el principal consejo que yo le puedo dar a alguien es pruebe su idea, pruebe su negocio en el mercado. Si yo voy a vender empanadas, por decir, y voy y se las muestro a mi abuelita, a mis tías, a mis amigos, a mis hermanos, todos me van a decir que me compran. Pero cuando yo abra mi tienda pequeñita o cuando yo vaya a la salida de una iglesia, donde usted quiera, ahí voy a testear el mercado de manera real. El real. Claro. Porque de ese es el que vamos a vivir. Entonces lo primero que yo le diría a cualquier emprendedor es pruébelo y pruébelo chiquito. No lo vaya a probar muy grande, de tal manera que usted no vaya a asumir unas inversiones muy riesgosas que después lo pongan en dificultades. Lo segundo es, si puede tirar el negocio, ponerlo a caminar antes y que su estabilidad económica no dependa inicialmente de ese emprendimiento, tanto mejor. ¿Por qué? Porque los negocios no arrancan si no dan ganancia pues a los 6 meses. Los negocios necesitan de la siembra, necesitan de tiempo. En ese orden de días el emprendedor no puede ser una carga adicional para el proyecto. Cuando el proyecto ya esté bien, ya esté estable, viene muy bien que el emprendedor se vincule a él y le dedique el 100% del tiempo. Pero digamos como esos son algunos de los temas. Y el último y tal vez el más importante es tener claro qué necesidad no satisfecha están atendiendo.
porque no podemos salir al mercado a hacer más de lo mismo, porque no nos van a comprar. La historia del mago, la historia de todas esas personas que si usted mira, siempre entendieron que había un espacio en el mercado y se enfocaron con todas las baterías ahí. Yo creo que ahí está la clave del éxito. Muchas gracias por compartirnos. Siempre a la Juan Fernando, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales y cuando regresemos vamos a ver rápidamente otra de las historias que Juan Carlos Yepes nos tiene en su libro, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Ya volvemos. Y seguimos de enhorabuena, unos minutitos finales para tratar de recorrer lo más que podamos esas historias que tiene Juan Carlos Yepes en su libro, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. La clave del éxito. ¿Quién es María Clara? ¿Cómo se pronuncia la apellido? Choquer. Choquer. ¿Quién es Sí. María Clara Choquer? María Clara Choquer es una empresaria que además era una persona que sabía mucho de tecnología y que estaba prestando servicios en algo que se llama testeo de software, o sea, probar el software antes de que una empresa lo empezara a utilizar. Pero hay un momento en donde Orbitel, en esa época, le dice, María Clara, si nos quiere prestar los servicios suyos, cree una empresa. Y entonces fue emprendedora a la fuerza. ¿Qué favor le hicieron? Sí, y entonces ella empezó muerta del miedo al principio, pero lo hizo. Pero yo creo que la historia bonita de María Clara tiene que ver con que es una persona al principio con un corazón muy enfocado en el tema empresarial, un corazón de pronto hasta durito, o sea, así muy mano dura, muy enfocada en la productividad, en que las cosas se hagan, absolutamente workaholic, adicta al trabajo. Y en un Halloween, le dicen, alguien de la empresa le dice, venga, María Clara, podemos hacer el Halloween aquí. Y ella dice, bueno, pues háganle, pero así como medio de Y además mala gana. preocupada que es que le estaban de pronto pidiendo era que ella patrocinara la fiestecita. Sí, claro. Y cuando ya eso se hace, todos los niños empiezan a abrazarla y entonces le hacen conmover el corazón y dice, Dios mío. Dios mío, Para allá por es donde Dios. debo mirar, para los Claro, empleados. sí. Entonces se da cuenta de que el tema no es de productividad, de que el tema no es de que una empresa produzca o no, de que el tema toca con seres humanos, con familias de carne y hueso que derivan su sustento, su felicidad, sus proyectos de vida de cuenta de una compañía. Entonces cambia la visión. Esa historia es muy bonita. Muy bonita. Vamos a ver de María Clara Choquer. Choquer, sí. Choquer, las claves del éxito según ella para el mundo empresarial. ¿Sabe por qué he sido tan exitosa? Porque nadie me ha dicho que no puedo hacer las cosas. Y yo me las he creído. Creo que he sido muy naif. En español no sé cómo se llama naif. Inocente, boba. A mí nadie me ha dicho que no puede. Yo lo hago. Inocentemente después, ay, usted hizo eso. Ay, yo sí, es que no me podía, ¿ok? Entonces son cosas que uno a veces hace y uno a veces tiene que volver sordo. Ahora, no es ser iluso. Pero si cree en su corazón que lo puede hacer y de verdad genera valor, ¿por qué no? Hermoso testimonio. Sí, de las claro. historias que nos faltan, pues nos quedan 3 minuticos de programa, ¿qué quieres resaltar? Yo resaltaría de la suramericana el tema de la transparencia. Suramericana también hace parte del libro. Exacto, entonces en Suramericana cuando Gonzalo Pérez me cuenta toda la historia y cómo ellos, decía Jorge Molina, que fue un presidente que tuvo la compañía, decía, en esta empresa dormimos en almohada de plumas. Y yo, ¿cómo así? Explíqueme eso. Y decía, es que cuando uno duerme en almohada de plumas, duerme bien, duerme Conciencia tranquilo. tranquila. Es la conciencia tranquila. O sea, el que uno puede meter las patas, puede que tome decisiones equivocadas, pero jamás hará cosas inmorales que vayan contra la ética, contra los principios, contra los valores. Esa parte me gustó muchísimo de la historia suramericana y obviamente el querer a sus trabajadores, a sus empleados. ¿Cuál más? Bueno, de Que nos quede por hablar. A ver, aquí yo tengo toda la listita. de la Jürgen Klarik me encantó el tema de atreverse, de vencer los miedos, de sobreponerse a la adversidad, porque fue una persona en donde fue muy exitosa y en un determinado momento cae en la quiebra absoluta, pero no se deja derrumbar, sino que dice, venga a ver, yo tomo decisiones y se levanta nuevamente. Y hoy en día es uno de los grandes líderes del emprendimiento en Hispanoamérica con su tema de Via Lab que está desarrollando en muchos países. ¿Cuál fue el padrino de su libro, Juan Carlos? Bueno, yo creo que hay una persona que fue fundamental que se llama Ismael Cala, Ave María. periodista, una persona con un carisma impresionante, periodista de CNN, lo tuve en mi programa de televisión, alguna vez que visitó Medellín y empezamos a generar una amistad hasta el punto que hoy en día, pues inclusive tenemos algunos negocios conjuntos, pero sobre todo es una persona que es altamente inspiradora, considero yo,
porque todo el tiempo está pensando cómo servir a los demás, cómo convertir la comunicación en una herramienta de transformación positiva para muchos otros. Esa es la esencia de esto que nosotros estamos haciendo. Pues yo quería también dedicarle un ratico a este mensaje tan lindo de Ismael Cala con relación al libro de Juan Carlos. Ismael Cala, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un placer visitarles de nuevo, estar en Medellín por esta nueva oportunidad y bueno, celebrar también la publicación de tu libro de historias de negocios altamente inspiradoras. Te felicito porque sé que este va a ser el primero de muchos volúmenes de esta serie de historias de negocios y de aquí voy a aprender también muchísimo. Ismael, de verdad que muchísimas gracias, además por haberme acompañado en la presentación del libro en Bogotá con esa maravillosa entrevista. Con mucho gusto, para mí es un placer siempre y de hecho el tema del emprendimiento, de la innovación, de cómo nosotros convertirnos en vehículos para gente que quiere emprender y que tiene el miedo a cómo hacerlo, a fracasar y que todas estas historias que tú compartes. Ahí está, muy chicanero usted con Ismael Cala de padrino, un hombre Lo tuvimos en el admirable. lanzamiento en Bogotá. Sí, Ave María, Sí. espectacular. Y usted le sigue los pasos, porque Sí, él también claro. es empresario, usted también es empresario, usted también da conferencias, usted también es coach, usted también escribe libros. Bueno, maravilloso. Juan, felicitaciones. Muchísimas gracias y ¿Ese qué libro bueno. dónde lo podemos conseguir? Este libro se consigue en la Librería Nacional, en Librópolis, en el centro, en el caso de la gente en Medellín, y en Colombia en www.juancarlosyepes.com. Es un sitio web donde la gente lo puede solicitar y se le envía a su casa o a su oficina y lo paga con cualquier medio, tarjeta de crédito, débito, efectivo, consignación bancaria, porque es el servicio de Cordiútil. ¿Y cómo es que son los códigos QR? Ah, bueno, los códigos QR es que están a lo largo del libro y la persona le apunta con el teléfono celular de los de media gama hacia arriba y lo lleva a los videos, algunos de los que ya vimos aquí en el O sea, programa. usted está leyendo su historia y, y usted llega y chun, 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 y complementa la historia que está leyendo con el video del protagonista de la Exactamente, historia. es un libro con videos. Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias. Olga, de verdad que muy encantado de compartir con la audiencia de Televid, que es un canal además que quiero muchísimo. Muy bien. Y para nosotros muy rico porque de verdad que dar esas claves creo que son supremamente útiles para los televidentes y mucha suerte con esa pasión por contagiar, por impregnar el espíritu emprendedor a todas las personas que se relacionan contigo. Claro, yo creo que finalmente es decir que este es un libro que aunque aparentemente es de negocio, realmente es de vida. Claro. O sea, este libro lo puede leer cualquier persona porque de lo que menos habla es de negocios. Ajá. O sea, habla de inspiración, de principios, de valores, de cómo De vivir perseverancia, mejor, de felicidad. de negociación, Exactamente, de todo eso sí. que aplica para todos los aspectos Aplican en la todo vida. en la vida. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Olga, y a ustedes, amigos televidentes, mil gracias. Terminamos, enhorabuena. Recuerden que mañana no hay emisión por las transmisiones especiales con motivo de la visita del Papa Francisco a Sudamérica. Y bueno, nos vemos el miércoles. Vamos a estar hablando de poesía clásica colombiana y del Festival Internacional de Poesía que comienza este fin de semana en Medellín. Enhorabuena, feliz resto de lunes para todos. Chao.